Bueno, ¿cómo están? Otra vez acá en el canal M. Martín Sansot en YouTube, me pueden encontrar. En esta ocasión estamos con Guillermo Ugartemendía, el vasco Ugartemendía, que nos acompaña un poco para conocer su historia y seguir creciendo en el conocimiento de por lo menos los personajes de nuestra comunidad del rugby. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Bienvenidos al club. Estamos muy Bueno, contentos de bueno, recibirlos. contame un poquito rápido el desarrollo del club, tu club. Bueno, es un club, en realidad es un club con mucha historia. Mm. Matreo está en el próximo año 28 cumplimos 100 años. Todo un hito para nosotros, muy trascendente. Así que bueno, contar el desarrollo del club, son muchas generaciones que han pasado, pero sí te puedo contar que imagino que el interés de tu pregunta está en la última parte de este proceso, que Y es por lo menos es nuestra actualidad. en nuestra La actualidad. historia es larga Sí, exactamente. y han luchado para llegar hasta acá. Sí, ha pasado a lo largo de los años, ha pasado mucha gente, Mm, y la mayoría anónimos, mm. este, que han trabajado mucho para esta realidad actual, que hoy nos encuentra acá en lo que nosotros llamamos la base, que es la sede Doctor Alfredo Quesada, que es donde nos mudamos del antiguo anexo en Villa Malaver, en En Villa Moreno. Manuel. Así que estamos acá desde el 2014 con el hockey y desde el 2016 con el rugby. Ah, Eh, empezó el hockey, entonces vino primero sí, el lo hockey. primero que plantamos fue la cancha sintética de hockey, que era una necesidad. Nosotros teníamos canchas de césped natural allá en Malaver y era una necesidad imperiosa para que continúe desarrollándose el hockey. Así que tomamos esa decisión. Y en el medio, bueno, empezamos a trabajar esto, como te conté fuera de cámara, esto era literalmente un basurero municipal. Y ahora, Esto es la punta de la base aérea. y ahora tienen 5 canchas, Ahora tenemos con 5 canchas y proyectada una estamos sexta. terminando la Mm. sexta. Se Sí, pobló el club, está muy poblado. el club está muy bien. No sé si crecimos tanto en socios, probablemente sí, probablemente no, seguro en cantidad de jugadores. Matreo es un club de alrededor de 1.500 socios, Mm. siempre oscila en ese número. Lo que sí nos permitió el hecho de haber venido a la base se lo puede identificar de varias maneras. Perdón, identificar, se lo puede analizar de varias maneras. La, mm, la primera es que nosotros hicimos algo distinto a lo que los clubes por necesidad tuvieron que hacer, que es quedarse sin espacio en sus lugares originales Mm. y han tenido que irse a las periferias. En Ah, muchos casos se refundaron los clubes. claro. En nuestro caso fue al revés. Volvimos a nuestro lugar original. Ah, Nosotros a somos de Morón, Morón, no de de Morón. Moreno. Y eso tiene una proyección por nuestro vínculo con la comunidad de Morón, Eh, muy es importante, importante, muy importante. porque de acá se nutren. Exactamente. Siempre. Nosotros estando en Moreno no teníamos a nadie de Moreno, Ah, pero ni uno. O sea que íbamos cada 15 días con tu división o con lo que te toque a jugar allá. Era como tener una quinta y cada 15 días ibas a jugar de local. bueno, contame un poquito tus inicios. Jugaste en los Pumitas con 17 años, en el Sí, 88. hice los 2 años de Pumitas, que es la edad que corresponde a M19. Ah, Año 88 el primer año y año 89 el segundo. En el 88 jugamos el Sudamericano el en Sudamericano. Paraguay, en Asunción. Mm. Y en el 89 jugamos el torneo de la FIRA en Portugal, en Troya. ¿Qué tal fue ese? Contame un poquito esa experiencia en Portugal, FIRA. ¿Eran Bueno, los equipos que participaban ahí? bueno, a ver, lo bueno es que ahí no solamente comprendió el torneo, sino comprendió una gira previa por España Mm. y Francia, que la verdad para todos nosotros fue muy importante, nos permitió prepararnos Sí, para el tal Mundial cual. de Troya. Y sí, en el torneo de FIRA en ese momento eran los
equipos europeos sin Reino Unido. Periféricos, digamos, No, estaba al Francia. Mundial. Ah, No, me estaba, refiero periféricos al Cinco Naciones o a los... claro, exactamente. Sí, salvo Francia, que sí estaba Mm. adentro. Después estaba, bueno, estaba España, estaba Italia. Rusia, o en ese momento era Unión Soviética todavía. Ah, Bueno, estaba China, había Rumania también estaba. Rumania, Italia, bueno, estaban ¿Algún todos. equipo americanos más? ¿Éramos solo Argentina o fue No, algún en ese Brasil o estábamos, Estados no, Unidos, Canadá? en ese año estábamos nosotros. El Mm. gran rival a vencer era Francia, Sí. que nos encontramos en semifinales. Ahí un partido muy duro, quizás el más duro de todos, Mm. que si no recuerdo mal fue 28-12 el resultado, que ganamos, y después la final fue con Unión Soviética, que también arrancó muy difícil el partido. Nosotros jorobábamos porque en aquel momento, todavía siendo Unión Soviética, las retenían los pasaportes, con lo cual era imposible identificar la edad de los muchachos, que eran como que jugáramos con... Con incógnitos. ¿eh? Sí, sí, eran enormes. Los tipos se habían ido a anotar en bicicleta al registro porque tenían más años que lo que correspondía, seguro. Y Los bueno, anotaron tarde, por nos ahí los anotaron anotaron tarde. tarde. Por eso digo, fueron no Llegaron caminando, en tarde, sí, tal bicicleta fue. cual. Pero bueno, después de eso, ¿qué te tocó? ¿En dónde te tocó participar? Bueno, y Am- después, bueno, yo ahí estaba, después obviamente también debuté muy joven acá en la primera del club, año 88, estando en primer año de Mm, juveniles, 17 años, cosas que hoy son impensadas, sí, cosas del rugby de sí. aquella Y época, aquella época era una primera intermedia y preintermedia, con está ahí, suerte. con Sí. suerte. Tuve un debut bastante simbólico porque la intención del club fue, yo estando en los Pumitas y estando Carlitos Botarini en la Ah, primera del club, los dos en la misma posición, que jugáramos juntos, y mi debut fue con él de segunda línea contra el Liceo Naval, recuerdo, allá en Villa Malaver. Y bueno, es un grato recuerdo que tengo, uno de los más importantes míos, porque es, Carlitos era mi ídolo, así que gran es mi jugador ídolo. de mí, porque yo Vos has jugué con jugado, él en el 75 en la gira Francia, y un exactamente. jugador de aquellos. ¿Eh? Una buena mira, o sea, buen faro para vos. Sí, 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 Carlitos, sí. segunda línea, Sí, sí, bueno, un jugador mm, súper sí, aguerrido, luchador, jugaba con cualquier cosa enfrente, era bravo, era Carlitos, bravo, era era bravo. bravo. Bueno, fuimos a Acá Francia, tenemos sus camisetas, sí, tenemos sí, la la vi. de los Pumas y la de Sudamérica 15. Ah, sí, Carlitos estaba en el famoso equipo que en el 82 en Bluefontaine le ganan llegan a a Sudáfrica. Sudáfrica. Este, aquel 2 de abril de 1982. Me acuerdo de la fecha porque coincidió con el desembarco de Malvinas. Uf, El 2 o el 3, no sé si fue el mismo día o el día posterior, pero fue ahí. ah, Así que, bueno, pero bueno, anécdotas. sí. Después me dijiste que estabas para jugar el Mundial 95. Sí, a ver, yo en los Pumas debuté en el 91, un sudamericano. Sudamericano, pero también Eh, hubo Mundial en Hubo un 91. Mundial 91, yo ahí ese año quedé como reserva acá. Ah, Viste que daba como una sí, lista de sí. reservas, yo quedé ahí, no fui de la lista mundialista. Eh, Previo a eso, yo había tenido en el año 89, yo jugué mucho en Buenos Aires, Sí, mayor. sí. Yo debuté también Bueno, siendo jugaba muy campeonato chico, argentino. claro. Yo con 18 años debuté en el 89, ya jugaba en la primera sostenido acá, y reemplacé, me acuerdo, por lesión a Gabriel Travalini. Gabriel se lesiona, si no me recuerdo mal, un partido con Rosario, y a mí, yo después me integré y tuve, entre otros este, lujos que uno se ha dado, haber podido jugar con Hugo de capitán Ah, en ese seleccionado. sí, que fue su último año, en el No, fue 91. el 90 fue, la gira En el el 90, 90 por por Reino Unido. Escocia, Sí, por Reino el Unido. Reino Unido. Sí. Me acuerdo de Pero ese. esto fue el 89, yo era muy Sí, chico, tenía 18 años. sí. Y también es otro de los grandes recuerdos que tengo. Nada, uno de golpe se encontró jugando con sus ídolos, Eh, era una cosa extraordinaria. no, y además era, como Eh, jugador adentro de la cancha era una cosa.
Para mí, marcaba diferencias. viste que te dicen el 15 ideal de esto, del otro, que yo no soy partidario de eso, Sí. pero ese sin duda Hugo es el indiscutido a todo Mira, nivel. y jugó casi 20 años, 19 Sí, años, sí, creo sí. que al rugby y terminó jugando el Mundial 91 y dejó, creo, o no, el 90 dejó. No, el 90, él En jugó el el 90 en 80, la jugó el gira Mundial esta, 87, en la gira claro. por las islas fue el Fue su último, su sí. última gira. Bueno, porque hubo unos resultados mejor Fue una gira muy dura. muy dura. Había chicos muy jóvenes. Sí, Yo recuerdo, no sé, Gonzalo Camardón, que es de mi de tu camada. camada. Pedro Sporler, que incluso un año más chico. Fede Méndez. Sí, Se juega en el partido famoso ese sí. de Inglaterra con Paul Ackford. Eh, Sí, o este, sea, era una especie de renovación sí, sí, era de jugadores. en edad era bastante heterogéneo el grupo. Ah, Sí. pero bueno, ese 91 no 91 pudiste jugar. eso, juego ese sudamericano, el 92 no me convocan, sí para Buenos Aires Mayor, no para los Pumas. Bueno, pero en la época esa el campeonato argentino pesaba mucho acá en Buenos Aires. Y Sí, ya sí, que por ahí todavía, da para un párrafo aparte la picardía, la pena sí, de que el campeonato argentino no se juegue más. sí, ahora no se juega más. Era algo, Era muy competitivo y era era importante, era muy competitivo, importante para nosotros. estaba muy en el afecto, no solamente Sí, de toda la, no sé, hablar de Tucumán, por ejemplo, de sí, Córdoba, de Mendoza, sí. o Cuyo, No, sí, Rosario, inclusive, Rosario, ¿viste? Ibas a jugar al interior y te era, esperaban, era era una batalla, era extraordinario, extraordinario. era extraordinario. A mí, viste que algunos le preguntan, ¿cuál es tu partido Sí, ideal? ah, Para mí no había mejor partido que jugar con Tucumán en el lawn tennis de en visitante. Tucumán. Me Sí, parecía una, era un hervidero. sí, no, pero un escenario, Pero mismo en juveniles, ¿eh? en campeonato, el seleccionado juvenil también de Buenos Aires, también Sí, sí, sí. ir a jugar a Sí, Tucumán, a Córdoba yo y lo jugué los todo. 2 años de juvenil, lo Por eso. jugué y No, después, no era. después todo, hasta el 2001 jugué prácticamente, salvo el 96 que tuve una cirugía de rodilla, jugué todos los Hmm, años en Buenos Aires. Para mí Buenos Aires era una extensión del club allí. y hice grandes amigos en esos Hmm, equipos. Eh, yo, no, yo lo tengo es muy caro para mí metido todo eso. adentro. Sí, 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 lo llevas. Es sí, una sí. carga interna linda. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, y después en Bueno, el 93, ahí sí me convocan después del campeonato argentino, que se jugó en Misiones ese año. Eh, y ahí hay 2 series, y el sudamericano de nuevo. ah, La primera serie es con Japón, recuerdo ese año, se jugó un partido en sí. Tucumán y uno en Ferro. Yo juego el de Ferro, ahí jugaba de 8. No de segunda línea, y después estuvo el sudamericano, y sobre fin de año, fin de octubre, principio de noviembre, Sudáfrica, que era una de las Ah, primeras giras que hacía después de la regularización ah, post-apartheid. claro. A partir del 85. Se recuerdan que vino Chester Williams, que era toda una novedad, 95, digo. no, no, eso Mundial, 93. mundial, claro, Que es pero decir, todo el recién, equipo que juega en el bueno, 95, es eso, o la base. sí. Sí. Bueno, ahí en el 93 jugamos en Ferro los 2 test match y también jugamos con Buenos Aires, que Buenos Aires le ganó, no sé si te acordás. Bueno, 28-27 le ganó en Ferro ese año. a Este, Sudáfrica, sí. Cosas también, ¿no? Otra cosa a destacar. 3 fines sí, de semana seguidos jugando con Sudáfrica en aquella época. sí. Y eran 4 fines de semana, en general se venían Y jugaban entre un mes de semana, gira, un claro. mes de gira se jugaba en esa época miércoles y sábado, Jugaban entre semana en el en el interior. interior y después jugaba el anterior a los 2 test match, jugaban con Buenos Aires en Ferro, con Vélez, depende, Mm, y después los 2 test match. Y bueno, mm. eso fue el año 93. Y el 94, que bueno, ahí hubo, jugamos con Estados Unidos de ida y vuelta, yo jugué el partido acá, no el de allá, eh, que era por el clasificatorio para el Mundial. Ah, Y después vino Escocia,
Yo ahí no estuve convocado para esa serie y después sí estuve convocado para la serie, para la gira de Sudáfrica del 94, que nos encontramos con vos allá. Sí. Que fueron 2 test match, uno en Port Elizabeth y otro en Johannesburgo. Claro. Y Y, también una gira dura, larga, y Sudáfrica siempre. con los Sí. provinciales complicados. Muy duros. Sudáfrica A, me acuerdo. Muy, muy Bravo. duros. Sí, sí, sí. Además. Y después Johannesburg, en la altura. También, no Sí, sé, sí, es con un ese poquito. estadio, el Ellis Park, un escenario que me acuerdo de la salida del túnel, estábamos como los gatos, ¿viste? No, Arañando las paredes, pues no, terrible. Es tremendo, un estadio espectacular. tremendo, sí. Pero bueno, tuviste esa linda experiencia en Sí, Sudáfrica sí. contra los Boers, especialmente los del norte. Sí, Eran, aparte estaba toda la expectativa previa al Mundial, y sí, 95. Estaba todo y, el auge de Mandela, la salida del apartheid, y claro, todo un cambio sí. social, cultural en Sudáfrica por todo lo que implicó eso. Ujú. Y toda la expectativa, como decía, del Mundial del próximo año. Que lamentablemente tengo un accidente ¿En dónde está? en el Seven de Punta del Este, me rompí los Ah, ligamentos cruzados de la rodilla. Así que quedé medio. ¿y por, Intenté estar. y por qué jugaste el Seven? Me ¿Te invitaron, habían, había un equipo que era un combinado de Río de la Plata. ah, Yo no invitado? estaba en En los esa Pumas. época ¿era sede del circuito? ¿El circuito mundial de Seven? Porque hay veces que se juega No me en Mar acuerdo. del Plata y Sí, Punta del Este fue en algún sí, momento. fue. No me acuerdo ese año puntual, pero estaban todas las potencias, estaba Nueva Zelanda, estaban Estaba todos. Me Que acuerdo venía Fiji. jugaba Lomu en Nueva Zelanda. No, no, y vino Serevi, También, sí, el Selevi Fiji. estaba abonado, venía siempre. Sí, por eso. Entonces sí estaba dentro del circuito Sí, internacional que se jugaba un poco, era salteado, pero estaba Mar del Plata y Punta del Este, sí, eran parte de eso. sí, 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 eran parte, aparte era un programa. Y bueno, no era un ámbito natural No. para mí, obviamente, y Bueno, pues tenía que pasar. y rodilla afuera. En ¿Tuviste? realidad el médico era Marito Larraín Ah, y nos pusimos de acuerdo en no operar el ligamento, pues yo tenía buena masa muscular, entonces podía sostener el ligamento y jugar un tiempo con el ligamento roto, intentando llegar. Hubo otros factores también, los entrenadores en el 94 eran Tito Fernández y Pipo Méndez, en el 95 por cuestiones de lucha con sí, hubo pelea con una dirigentes, en la UAR, en la UAR, a ver, eh, dominancia, sí, eh, los reemplazan Petra y Paganini, Alejandro sí, Petra y del Carlos Paganini. interior. Los dos del interior, de Sí, Rosario y de Tucumán. sí. Bueno, ahí Tucumán lógicamente Mendocino. cambian las preferencias, los Sí, jugadores sí. los miran distinto y yo encima con Ah, este, eh, el hándicap en contra de la lesión, sí, tal cual. me entrené como nunca, jugué todos los partidos preparatorios acá con provinciales, pero quedé afuera de la lista de la gira previa al Mundial que fue en Australia. No. Y, y bueno, eso ¿Y, ya te condenaba a no estar en la lista mundialista. Así que me lo y, perdí. cómo seguiste vos? ¿Seguiste jugando acá o te operaste o no te No, no, seguí operaste? con el club y me terminé operando a fin de año, que me tuvo prácticamente, bueno, esa parte de fin de año y gran parte del 96 sin jugar, pues, viste, te implica Sí, 6 7 sí, son meses. 6, 7 meses por lo menos con la rodilla. Y bueno, después fui volviendo, volví a Buenos Aires a nivel selección. En el 97 fui a la gira a Nueva Zelanda, gira complicada, el famoso partido aquel que, que fue dramático con Nueva Zelanda, el resultado ese catastrófico. Yo no jugué, Ah, vos estaba sí. fuera. No, el que llegaron como 90, 80. 93-8, no me Sí, lo olvido más. sí, Este, sí, sí. eh, Previa al Mundial 97. Claro, el que. 99, No, 99, claro. 99. Después del Sí, 95, antes del 90. sí, ahí Sí. hubo un clic en varios aspectos. Esa gira fue determinante para varias cosas. Eh, y bueno, ¿Quiénes eran los entrenadores? ahí era José Luis Simov y Alex Wiley. Sí. Ahí está.
en Nueva Zelanda. Y ahí, ¿cómo viste ese manejo? Porque yo me acuerdo fue durísimo, porque además, si no me equivoco, el referee lo terminó, no sé, 5 minutos Sí, antes. no tanto, Porque pero lo terminó antes. sé El que lo famoso terminó guiño antes del porque ojo era de Fitzpatrick. sí, de alguna manera sí, Sí. Este, pasó eso. a Pero, ver, ¿cómo lo viviste vos? Porque el tema es, una cosa es verlo desde acá y otra cosa es eh, un eh, try, otro try. ¿Qué pasaba dentro no, de...? mira, yo me acuerdo, hay como un reloj en la cancha, si no me equivoco, en Wellington. Y en la cancha hay como un reloj que parece solar, que no es solar, Sí. y no pasaban mal los minutos. Era un tema que obviamente uno se pone en la piel de sus compañeros y los que están adentro de la cancha. Por eso te Eh, preguntaba, ¿viste? ¿Cómo te sentías sí, vos? no, no, Primero, no, no, del era... lado de enfrente, todo negro, si estaban viniendo y viniendo y viniendo, y cómo se No, acomodan, ¿qué pasa? aparte era un equipo de Nueva Zelanda, Sí. si no fue el mejor de todas las épocas, Mm, era extraordinario. Sinsanbrook, Fitzpatrick, mm, Callen, sí. el 15, No, o no, sea que ese era un gato, no, papá Christian Cullen. necesitabas un francotirador y los tipos, aparte inspirados, ¿viste? Ah, Entonces se hizo un cóctel, se alinearon los planetas para que fuera lo que fue. Eh, y después por ahí, sin ampliar demasiado, uno de los peores vestuarios post partido que me tocó sí. participar, por lógicas razones. Pero todo eso fue parte de un proceso que después culminó probablemente en el Mundial del 99, Sí. eh, donde los Pumas de alguna manera se reivindicaron. eh, Pero Alex Foley quedó. ¿eh? Alex Foley quedó. Alex Hoy quedó, José Luis Simov no, creo que no me acuerdo exactamente el año, si en el 98. Eh, Salió del seleccionado. Después vuelve Pipo. Pipo Sí. Méndez Pipo está. y Tito. No, Tito no. Creo que ahí fue Pipo solo y estaba con Alex. Pero hubo un Pero tema previo al, al al, Mundial, al Mundial sí. que Pipo se retira. Se retira Pero ahí, no te sé decir los detalles. Pipo va a la gira previa, yo voy a esa gira. sí, De hecho, soy uno de los 4 nombres. Viste que las giras previas eh, em, van algunos jugadores más que la y lista definitiva. Yo soy uno de los 4 que queda fuera de la mm. lista mundialista, que fue una gira por el Reino Unido. Toda la época cuando se jugaba los partidos internacionales en VA, la 202, Sí, ahí en Campo de Mayo. sí, los provinciales, los de Sí, Buenos Aires, sí, sí, y se ha sí, jugado, sí, se han jugado así porque habían puesto la tribuna y todo eso. exactamente. Pero ¿cómo viste el manejo de el post partido con Nueva Zelanda y eso en vos internamente? Que vos decís, el vestuario sí, seguramente debe haber sido un caos, pero no importa, no me refiero al vestuario del equipo, sino vos. La vivencia tuya, porque sufriste todo un partido, viste que te goleaban, o sea que no la veíamos. Ahora termina el partido y después me interesa un poco cómo fue tu manejo de la cabeza y de superar eso, porque eso si no se conversa se guarda adentro. Entonces, Sí, no, ahí ¿tuviste hubo. algún, no sé, un confesor o con alguien No, donde... pero no lo hice de manera individual. Mm, Ahí creo que lo que lo hicimos fue más como grupo. bien, Ahí, viste, hubo muchos meetings, ahí nos juntábamos donde se discutieron distintas cosas, donde había diferencias de opinión. está bien. Eh, Había jugadores con experiencia, con lo cual, no, eso se manejó más grupalmente. Ah, Y yo creo que ahí se inicia un proceso sí. que, como te decía, después termina positivamente en el Mundial 99. ¿Alex Wiley arranca en Nueva Zelanda o viene previamente No, acá ya para venía, ir allá? no, venía acá antes, no Ya te sé está. decir qué año, sí, no sé si no estaba desde el 96, Alex. Mm. Pero creo que inicia con Imhoff, si no me Ah. equivoco. Sí. Y era un tipo accesible, hablaba bien. ¿Cómo te Era un manejabas tipo el hosco, idioma? era un Osco, tipo sí. hosco. Sabíamos que entendía el español, pero no lo hablaba. Era como negado. Yo honestamente no tuve mucho diálogo con él. Mm. No sé si era un jugador de su preferencia, creo que no.
respetable, por supuesto. Y de hecho había otros jugadores siendo absolutamente objetivo y honesto que después terminan jugando, por ejemplo, no sé, el Turquito Alú o Nacho Fernández Lobe, que termina jugando un mundial tremendo. Con lo cual ahí no hubo ningún tipo de injusticia, No, digamos. no, hablando, ese es un tema tal cual, de cada uno de elección No, y no, después que sale, aparte pero fueron, está bien. después se demostró que fueron buenas decisiones. Sí, A sí. uno le tocó quedar en el camino Bueno, pero y... viste, vos hiciste tu camino, No, viste, obvio, después sí, sí, tenés tu camino sí, como, sí. como lo viviste, por ahí, viste, es un tema también, viste, te sigue afectando el rugby, te sigue afectando el rugby, dejaste el rugby, no dejaste el rugby, y esto por ahí No, son consecuencias de, viste, hay momentos y momentos. sí, Pero sí. bueno, vos lo vivías de adentro. Sí, no, por supuesto. Uno ahí siente distintos tipos de sensaciones. Mm, Por supuesto, hay momentos de frustración. mm, Pero bueno, uno las tiene que ir asimilando y mm. siendo consciente y sobre todo siendo autocrítico, porque Ah, hay cosas y sí, que uno no puede negar. y bueno, Así que está en la lucha, viste, es di todo, no di todo, no podría dar más, viste, cambios. Son experiencias donde de ahí sacás cosas a favor, cosas en contra, cambios o sí, no. sí, tal cual. Pero nada, fue parte de un proceso. Yo eh, creo que tuve buenos años de rugby como jugador. Ah. Lo disfruté mucho, digamos. Entrenadores, ¿quién fue algún entrenador que te haya marcado, que te haya, viste, de alguna manera no sé, te despejó dudas o te mejoró en algunas cosas, técnicas, tácticas? A ver, he tenido muy buenos entrenadores. Por supuesto están los maestros del club. Mm, Uno de ellos, que fue uno de los que más interactué, sobre todo estando en plantel superior, fue Roberto Di Diego, mm, del cual tengo gran recuerdo. Este, bueno, estaba en compañía de Aníbal Sellarés, otro sí. tipo, lamentablemente hoy ya no están con nosotros. Eh, y en el seleccionado, bueno, para mí mis dos formadores, digamos, porque aparte estuve de juveniles con ellos, son eh, Tito Fernández y Pipo Méndez. Ah, Y después tuve buenos entrenadores, lo tuve Ringo Perazo en Buenos Aires, lo tuve a Chapa Branca también en Buenos Aires. Voy a ser injusto porque seguramente me estoy olvidando no, de algunos. pero Con el bueno, Tano son Lofreda tuve la suerte de compartir cancha, lo tuve de capitán en los Pumas y además después fue entrenador mío, entrenadores. me convocó estando en los Pumas y mi último partido lo juego con el de entrenador en el año 2000. Claro, Eh, previo a Australia. O sea, en el armado, en un armado de grupo para ir Sí, a sí, fue todo el Australia, proceso el proceso. preparatorio. Fue una gira también por Reino Unido, y a mí me tocó entrar en reemplazo del Turco Alú en ese año, era fin de noviembre, diciembre del 2000, en Twickenham. Un partido que muy duro con Inglaterra, día lluvioso, mucha lluvia, feo. Me acuerdo, perdimos 19-0, me acuerdo el resultado. En Es el los equipo de sí, Inglaterra claro, de campeón del mundo. Inglaterra. No, me acuerdo, Lorenz Dalaglio, Locho, Wilkinson, no, un equipazo, tremendo, Mm, está. tremendo. Y terminaste en 2001 juego en el club, juego mi último año con Buenos Aires y mi último partido es justamente con Buenos Aires, porque el campeonato había terminado antes, el argentino se jugaba a fin de año en ese momento, y juego con Tucumán en el Casio una semifinal. Y salgo con conmoción cerebral y no puedo jugar la final. Me bajan, me choqué con Lucas Borges, ¿podés creer? Pelota boyando, día de barro también. de cabeza. Yo me tiré de cabeza, tuve 6 meses para llegar a la pelota y Luquita Borges en una fracción de segundo Y y sí, me ¿no? puso un cabezazo acá, me bajó 4 dientes, me rompió todo el labio y conmoción cerebral. Bueno, Este, Ese fue mi último partido oficial. y a partir de ahí, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu post? Bueno, ahí diciembre del 2001, el 20 de diciembre del 2001, Sí. famoso día ese de
¿Se acuerdan? Fatídico día Sí. en la Argentina, el 20 de diciembre del 2001, tema de la Rúa, ¿se acuerdan todo eso? Cierto, del helicóptero. A mí yo trabajaba, no sé si puedo decir, en Sí, cervecería no Quilmes. hay ningún problema. Yo trabajé 16 años en cervecería y una de las etapas fue que me llevan a cargo de Patagonia eh, A con base en Neuquén. Neuquén. Vas en Neuquén. Y ahí vivo 5 años en Neuquén. ¿Y te seguiste ligado al juego o lo abandonaste Mira, totalmente o te juntaste en algún club? no, juntarme me junté, de hecho todos mis vínculos Sí. estaban vinculados al Neuquén Rugby. Mm. Eh, de hecho, los padrinos de mi hijo menor, que es neuquino, son de Neuquén Rugby, Diego Martínez Maffei. Eh, y después estaban allá Mario Carreras, Ah, bueno, Fernando López de Murillas, otro amigo de allá de Neuquén Rugby. Y llamativamente iba a ver, obviamente, los partidos, iba algo al club, pero con Fernando y Mario agarran la primera de Neuquén en el año 2006, si no me equivoco, previo a una gira a Sudáfrica que iba a hacer el club, y me convocan. Y bueno, fui a ayudar, a colaborar, estuve entrenando con ellos y en el medio salió una promoción del trabajo, me promocionan y me vuelven a Buenos Aires, con lo ah, cual me vinculé tarde y quedaste. estuve 5 o 6 meses trabajando con ellos, Ah, pero justo coincidió con que me volví a Buenos Aires en ese año. y terminaste ahí o sea, te volviste a Buenos Me volví a Aires, Buenos Aires volviste al club. y sí, volví al club y al año siguiente quedé como presidente de Matreros, con Y 36 años, el cambio un acá, delirio, hoy es un delirio. fue el cambio acá, No, fue el periodo. ahí inicia un proceso. Nosotros estábamos básicamente con Sarmiento y Malaber. El club estaba financieramente muy complicado. Nos concentramos en sanear todo ese tipo de cosas, de ordenar varias cuestiones de acuerdo a la idea que teníamos. Se armaron grupos de trabajo importantes. Creo que nos alineamos en objetivos importantes también. Y ahí fuimos de menor a mayor. Este es un proceso que ya lleva este último 18 años, donde ya pasaron 5 presidentes, distintas comisiones directivas, pero digamos Se fue se consolidando fue mucho acá consolidando. en la base. No, y bueno, Bueno, acá volvieron a sus orígenes, exactamente, a Morón. exactamente. Sí, ahí eso fue una decisión clave. ¿Y, qué- Eh, y cómo sigue ese proyecto? Están, el apuntar es a cantidad de jugadores, la lucha con los equipos de trabajo para contener a esos jugadores, me refiero a entrenadores y todo ese, el armado de el equipo de contención de los jugadores, porque los jugadores crecen. Tienen ¿cuántos jugadores? 140. 140 aproximadamente en plantel superior, por ahí un poquito más. Y en total debemos estar alrededor de 650 jugadores, Y de punta a punta. en las juveniles también 2 categorías por juvenil y Juveniles tenés, sí, dos divisiones por todas categoría. las divisiones en grupo 2, Ah, o sea que representa una A y una B, y alguna con un tercer equipo, porque hemos presentado ocasionalmente mm, un tercer equipo en grupo 1. ah, bueno. Sí, estamos bastante consolidados, es duro y esto da para un análisis bastante más profundo, el tema Mm, de las posibilidades de acuerdo a cómo los clubes se nutren y cuál es mm. los jugadores que convoca, de quién se nutre y demás, que ya es un análisis un poco más sociológico, digamos, Sí. socioculturalmente hablando me refiero, que es un tema difícil y que creo que clubes de zona oeste sobre todo y zona sur la tenemos difícil. Es un tema, a ver, no Sí. es, no pretende ser un análisis clasista, ni mucho menos, es una No, foto, es una no, no, sí, descripción. y eso creo que es la realidad de muchísimos clubes acá. Sí, sí, a ver, No, no hace es- no hace falta más que ir a las estadísticas. Cuando sí, vos
analizás quiénes son los clubes de top 12 o top 14 ahora, salvo Matreros, de los últimos 15 años o más, y cuando vas más fino y vas a quiénes son los semifinalistas y finalistas de esos años, te vas a dar cuenta que, los clubes son todos parecidos en ese aspecto. Así es. Pero de nuevo, yo soy muy cuidadoso con eso y quiero que se interprete bien porque no pretende decir estos clubes tienen recursos y nosotros no. Esta es la realidad que nos toca, nosotros trabajamos y creo que desde el club nosotros hemos tomado distintas decisiones como para amortiguar eso y tratar de lograr el mejor nivel competitivo posible. Bueno, sí, y vamos a seguir así en la lucha. ¿Eh? Vamos a seguir. Sí. Esto creo que es una cosa continua, nunca dejás de seguir buscando la misma, no sé si decirte zanahoria, la mejora continua. Eso está en nuestra naturaleza. Es tal cual. Eso debe ser así. Vos hablás con cualquiera, jugabas al nivel que jugara, vos querés jugar con los mejores. Eso es así y estaría mal que no fuera así. Es tal cual. Bueno, te agradezco, Osquito. Bueno. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de el perdón, Vasco. Si me permitís. ¿Sí? ¿Cómo que no? Regalo para vos. Porque, perdón que salí de cámara. Bueno, la camiseta del club. Para nosotros y para cualquier club es lo más emblemático e importante. Es tal cual. Y estamos muy honrados de tu visita. Así que, nada, queríamos que te llevaras un recuerdo nuestro. Muchísimas gracias, Osco. Bueno, y con esto lo despedimos a Guillermo Ugartemendía, el Vasco. Y bueno, síganos en nuestro canal de YouTube y denos un like en Instagram.